Hermanos, pongámonos de pie por reverencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a un culto más. Les pido que abran su Biblia en Salmo 23. Con un amén, por favor, cuando ya estén. La palabra de Dios nuestro Señor dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, les invito a que pongamos nuestros corazones, que abramos nuestros corazones a nuestro Señor Jesucristo. Creamos en su palabra, pongamos nuestros corazones ante Él. En este momento, por habernos permitido llegar a este lugar para glorificarle y alabarle. Amado Padre Celestial, glorioso y poderoso Señor Jesús, te damos gracias por la vida que nos das, por el día, Señor. Te damos gracias, Padre Señor, por haber abierto nuestros caminos, habernos permitido llegar hasta este lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hace, Señor, y por todo lo que mueve, Señor Jesús, para que nosotros podamos recibir ministración de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre bendito, por todo esto, Señor Jesucristo. ¿De quién? De sus hijos. Usted es necesario que haga oración por su familia, para que le pida a Dios que Dios tenga misericordia de toda su familia, porque tal vez usted hace las cosas bien, pero alguno de su familia puede que no haga las cosas bien, y el día de mañana vengan las consecuencias, y no sea por algo que usted hizo, sino por algo que ellos mismos hicieron. ¿Cómo quiere usted librar de esa consecuencia? Haga oración. ¿Por quién? Por todos. Amén. Y hoy vamos a ver 3 casos en la Biblia, tanto de joven, de mujeres y hombres de Dios, que marcaron la diferencia en su casa. Abra su Biblia en 1 Samuel 17:50. Mire que Job era rico, porque matar 10 corderos diarios o agarrar 10 sacrificios y hacerlos diarios, pues económicamente también implicaba un gasto. 1 Samuel 17:25 y luego el 50. Amén. Dice así: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén. Vea esta historia. Dice la Biblia que un gigante llamado Goliat amenazó al pueblo de Israel todos los días durante 40 días. Y dice que no había ni un valiente, ni el mismo rey, que era alto y era fuerte, se atrevió. Pero el rey era listo. ¿Y el rey qué dijo? Dice la Biblia que el rey puso y estipuló: aquel que venza al gigante Goliat,
yo le voy a enriquecer y le voy a dar a mi hija por matrimonio y no va a pagar impuestos. ¿Usted ha visto esos carteles cuando dicen por ahí o se pierde alguien y ponen recompensa? ¿Sí ha visto eso? Y se perdió un perrito, un gatito, alguien, ¿y qué ponen ahí? Recompensa. O por un delincuente, ¿qué ponen por un delincuente? Hay veces que la nación americana, si es alguien muy buscado y un hombre muy peligroso, pone recompensa para el que dé ¿qué? Información. Y no estamos hablando de un peso, estamos hablando de que alguien dice, ay, ¿sí me estoy explicando? Pues aquí el rey dijo, recompensa para el que mate al gigante Goliat. Y puso la recompensa tentadora hasta para los jóvenes. Porque les decía a los jóvenes, mira, te voy a hacer rico y te voy a dar a mi hija, paz de Cristo. Imagínense los jóvenes de ahí de Israel. Y si eran solteros y pobres, paz de Cristo. Dijeron, a ver, la hija del rey y riquezas. Y todavía dice que por último dice, y voy a eximinar. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que no va a pagar los impuestos toda su familia. Paz de Cristo. ¿Estaba la recompensa tentadora, sí o no? Pues para alguien puede haber dicho, pues para empezar, desde que dice riquezas, ya me convenció. ¿Sí me estoy explicando? Había una recompensa para que acabara con el gigante. Y dice, luego no vamos a pagar impuestos. Si alguien era casado, pues va a tener que decir, bueno, la hija no entra, pero los dos más sí. ¿Sí estamos acá? Por ahí un varón valiente debe haber dicho, a ver, pues por lo menos me llevo la riqueza y no pagar impuestos. Había un beneficio para el que acabara con el gigante Goliat. No había valientes, pero sí había una recompensa. Abra su Biblia en Samuel, ahí mismo, 17:50. Y usted, eso me va a ayudar mucho para la historia, usted ya la conoce. Dice la escritura que había en casa de Isaí un joven llamado David, que ungieron por rey. Fue darle comida a sus hermanos, y dice la escritura que él escuchó al gigante Goliat. Y cuando escucha al gigante Goliat, él le dice, pues ¿qué hace? Le está retando al pueblo. Y por ahí alguien le dijo, mira, dijo el rey, que aquel que vence al gigante Goliat lo va a hacer rico, le va a dar su hija y no va a pagar impuestos. Y David sabía todo eso. Obviamente no fue a acabar con el gigante por la recompensa, o quién sabe, pero tenía fe. Dice la escritura que él dijo que iba a ir a pelear contra el gigante Goliat, agarró 5 piedras, agarró su honda. Y aquí viene lo que dice la escritura. 1 Samuel 17:50. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice la escritura que David dijo, este gigante viene a amenazar al pueblo de Dios, y Dios es grande y Dios es poderoso, yo voy a ir contra él en nombre de Jehová. Y dice la escritura que solamente con 5 piedras y nada más agarró una y mató y venció al gigante Goliat. Y créame que David, dice la escritura, era un joven aproximadamente entre 15 y 16 años, matando a un gigante adulto entrenado para la guerra. Ahora, usted conoce la historia, pero hoy quiero que vea el otro lado. ¿Cuál era la recompensa por matar al gigante? Riquezas, la hija del rey
y los iban a exonerar de pagar impuestos. David, al acabar con el gigante, ¿de qué se hace beneficiario? De esa recompensa. ¿Qué quiero que entienda usted el día de hoy? Que un joven, el más pequeño de todos sus hermanos, con su papá, dice la Escritura que derrotó al gigante Goliat, y dice la Escritura que había una recompensa. Para que usted entienda, la fe del joven David enriqueció y bendijo a la familia de la casa de su padre. ¿Qué quiero que entienda? Que si un joven ora, si un joven busca la presencia de Dios, él puede marcar la diferencia. ¿En dónde? En su casa. Le dijo Pablo a Timoteo: nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en amor, fe, conducta y pureza. Cuando un joven como David cree en Dios, tiene fe en Dios y es valiente, Dios lo bendice, y esa bendición de él puede alcanzar ¿a quiénes? A toda su casa. Repito, a toda su casa. Nada más falta que el padre le diga al joven: oye, ten fe, ¿no? Haz de Cristo. ¿Qué tal si nos sacas de todo esto? Porque tu padre y sus hermanos ya no pagaron impuestos. ¿Sí me estoy explicando? Por el resto de su vida. 2, lo enriqueció. Esa bendición también alcanzó a toda su casa, porque David tenía un trabajo y él era pastor ¿de qué? De ovejas. Tenía a su cargo ahí todo el rebaño. Y ya para él, pues se quedó la hija del rey, paz de Cristo. Obviamente esa no iba a compartir, ¿verdad? ¿Sí estamos acá? Y si vamos aprendiendo que la fe de un joven cambió la historia de toda su familia. Quiero que usted entienda eso. No solamente cambió su historia de él, sino que cambió y bendijo su acción, su fe, su valor, bendijo a toda su familia. Y no solo a toda su familia, por vencer al gigante Goliat, dice la Escritura que todos los filisteos que estaban en contra del pueblo de Dios, al ver su paladín muerto, huyeron. No solamente cambió la historia de su familia, sino que también cambió la historia de toda una nación. Eso quiere decir que la fe de un joven puede cambiar la historia de su familia y puede cambiar también la historia de una nación. Pero ¿qué se necesita? Se necesita tener fe y creer que nuestro Dios es grande. ¿Cuántos creemos que Dios es grande? Así que por eso es importante que oremos por todos los jóvenes, porque aún ellos pueden alcanzar cosas grandes para Dios y marcar la diferencia. Hoy en día, o normalmente se hacía una frase de que los jóvenes son el futuro. No son el futuro, los jóvenes son el presente, porque pueden cambiar la historia. ¿Cuándo? Hoy, en una iglesia, en un hogar, en su casa, ellos pueden marcar la diferencia. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que han intercedido por su mamá, que han intercedido por su papá, y Dios los ha convertido, Dios los ha bendecido, han salido adelante porque ellos han tenido fe. ¿Cuántos de aquí creemos en Dios? Por eso es importante que los jóvenes se animen, se levanten y tengan fe en Dios, porque ellos pueden cambiar la historia de su familia, de su casa, de su alrededor. No es, a veces uno pueda pensar, y bueno, es que yo voy a esperar que mi casa, el joven puede pensar, voy a esperar que mis padres busquen a Dios. No, si él lo busca, Dios puede transformar a través de él
toda su casa. Amén. ¿Cuántos vamos a orar por los jóvenes? Vamos a orar por ellos porque ellos pueden cambiar la historia de su familia en el nombre de Jesucristo. Vamos ahora a leer rápidamente el libro de Esther. Ya vimos el ejemplo de un joven de fe y de un joven temeroso de Dios que enriqueció a su familia al vencer al gigante Goliat, porque sí es posible en el nombre de Jesús. Esther capítulo 3 verso 9. Perdón, 8:7. Esther 9 ahorita lo vamos a leer. Sí lo vamos a leer, pero primero vamos a leer 3:8. Desde el 7 lo vamos a leer. Esther capítulo 3 verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 10º, que es el mes de Adar, el que sigue. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de su reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place el rey decreto que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y dio a Amán, hijo de Amedata, a Jageo, enemigo de los judíos. Amén. Hasta ahí. Dice la escritura que un pueblo en Persa, habían judíos ahí con ellos que habían sido exiliados de Israel. Y dice la escritura que un hombre llamado Amán no los quería y les dijo: nada te beneficia tener a los israelitas acá. Déjame hacer un decreto para que en algún momento ellos sean ¿qué? Destruidos. Y dice la escritura que el rey se quitó el anillo y mandó un decreto a todo el pueblo que podían matar a todos los judíos. Imagínense un decreto en un pueblo. Bueno, hay países, ¿verdad?, donde todo aquel que lea la Biblia, o donde todo aquel que sea cristiano, lo pueden ¿qué? Matar. En el tiempo de los romanos dice la escritura que si alguien encontraban orando en el nombre de Jesucristo, lo mataban. Paz de Cristo. Hoy en día, gracias a Dios, usted puede salir con su Biblia y no pasa de que le digan el santo, el cristiano, la famosa el aleluyo, el aleluya. Ya si alguien es muy grosero, va a ser el hipócrita. Me han contado. Si estamos acá, no pasa de que nos digan eso si usted sale con su Biblia o si usted habla de Dios. No pasa de ahí. O en su familia igual lo pueden señalar. Ay, mira, ahí viene el bueno. ¿Sí me estoy explicando? Somos señalados porque usted marca la diferencia, usted es único. Dice la escritura que el pueblo de Dios estaba en Persa, y dice la palabra de Dios que había un hombre que no los quería e hizo un decreto para que los mataran a todos. Esther, que era la esposa del rey Asuero, era del pueblo judío, y le voy a resumir la historia. Dice la escritura que Esther, al mirar que su pueblo iba a morir, ella tenía dos opciones. Ella era la esposa ¿de quién? Del rey. Ella como esposa del rey pudo haber dicho: a ver, van a matar a todos los judíos, pero pues yo soy la esposa del rey. A mí no creo que me toquen, soy la esposa ¿de quién? Del rey. Y a mi tío tampoco, manda ahí por ahí unos guaruras, y por lo menos mi tío y yo vamos a estar
bien. Pero ella no pensó solamente en su familia, pensó en todo el pueblo. Y dice la Escritura que mandó a hacer 3 ayunos, día y noche. Y dice la Escritura que por la oración de esta reina, toda su familia fue ¿qué? Salva. Y todo el país también fue salvo por la oración de una mujer. Vamos a leer Esther 8:7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Ahí dice la Escritura que la fe de una mujer salvó toda una nación. Hay mujeres en la Biblia como Esther, hay mujeres en la Biblia como Ruth, hay mujeres en la Biblia que marcan la historia. Mire que María, la madre de Jesús, también marcó la historia, porque de entre todas las judías, María fue la única que fue escogida para traer ¿a quién? A Jesús. Y de ahí la genealogía de María fue cambiada. Ruth era una mujer que no era judía, pero le dijo a su suegra Noemí, ella sí se quería, sí se puede querer a los suegros, paz de Cristo, sí se puede. Nos dice la Biblia que Ruth quería a su suegra y le dijo: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y por esa fe ella entra en la genealogía de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiero que usted entienda? Que de la misma manera como un joven cambió la historia de su casa, una mujer puede cambiar la historia de toda su familia. No importa si su esposo, no importa si sus hijos, no importa si alrededor todo está mal, hay problemas, hay circunstancias difíciles. Si tienen oración, si hacen ayuno como Esther, Dios puede cambiar la historia de toda su casa a través de una mujer que tenga ¿qué? Fe. En una ocasión una hermana decía: es que mi esposo es agresivo, y le decía: ore para que Dios lo amance, no lo amense, que lo amance. Paz de Cristo, ¿sí estamos acá? Digo, pero especifíquese bien, que lo amance, no que lo amence. Paz de Cristo. Y sí, ya hasta después era bien diferente con ella, cambió mucho, pero ella se tuvo que poner a hacer mucha ¿qué? Oración. Dice: mis hijos son groseros, y también ella como mujer se puso a orar por ellos, y ya después lo que nunca, hasta le invitaban algo, y para que ellos le invitaran tenía que llover y granizar. Pero la fe de una mujer puede cambiar la historia de toda su familia. Si una mujer ora por su esposo, también le puede ir bien a su esposo. Pero si dice que le vaya mal, le va a ir mal. Paz de Cristo. Una mujer puede cambiar la historia de sus hermanas, de sus tías, de todo su alrededor, primeramente de su núcleo familiar, esposo, hijos, etc. Si una mujer salvó a una nación de que los mataran, ¿usted cree que a través de la fe de una mujer no puede cambiar su familia? ¿No puede cambiar su hogar? Puede cambiar el negocio, puede cambiar el trabajo, puede cambiar el matrimonio, puede cambiar a los hijos, todo lo puede cambiar. Pero se necesita ¿qué? Fe, una mujer que haga oración, una mujer que haga ayunos, una mujer que busque la presencia de Dios, va a marcar la diferencia en toda su casa. Por eso en la Biblia encontramos mujeres que marcaron la diferencia, alcanzaron cosas para Dios, alcanzaron
su familia para Dios, salvaron reinados, cambiaron la historia de su casa, pero eran hombres, eran mujeres de Dios que no esperaban que alguien más lo hiciera. Ellas lo hacían. ¿Cuántos quieren cambiar la historia de su casa y su familia? Mire que a veces hay situaciones familiares muy complicadas y a veces estamos esperando que alguien en la familia cambie, que alguien en la familia haga las cosas diferentes. No es así. Usted debe de empezar. Dígale que tiene al lado, empieza tú. No importa si es joven, no importa si es mujer, no importa si es varón. Si usted comienza, yo le aseguro que todo en su casa va a comenzar a ser ¿qué? Diferente. No hay pretexto para decir, bueno, es que yo soy mujer y él es la cabeza, el hombre es la cabeza, él debe de empezar a hacerlo, no me pone el ejemplo. No, si una mujer también pone el ejemplo, puede marcar ¿qué? La diferencia. Ore por su esposo y dígale, Señor, que se le prenda el foco porque se le fundió. Me han contado. Entonces dice la Escritura, una mujer puede cambiar la historia en su casa, pero tiene que poner manos a la obra, no se espere. A veces el problema en las familias es, voy a esperar que él lo haga, voy a esperar que ella lo haga, voy a esperar que él lo haga, y entonces yo lo voy a hacer. No, tenemos que empezar, ¿cuándo? Ya. El joven, la mujer, el esposo, el varón, tienen que empezar a hacerlo, ¿cuándo? Ya. Y va a cambiar la historia en su hogar. Vamos a ver por último ahora un varón de Dios. ¿Qué deseamos para los jóvenes y las mujeres? Que Dios las bendiga. Ahora le toca a los varones. Nadie se salva aquí. Amén. Dice la Escritura, el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1. Sí, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Había un hombre, le resumo rápido, llamado Cornelio. Dice la Escritura que él no era judío, no era del pueblo de Dios, para que usted entienda, no era cristiano, para que así lo asimile y lo comprenda, pero le oraba y buscaba la presencia de Dios. Todos los días hacía, ¿qué hacía todos los días? Oraciones. ¿Cada cuando oraba? Siempre. Entonces dice la Biblia que Dios miró sus oraciones, miró lo que él hacía para Dios, lo que él daba para Dios, y entonces Dios mandó traerlo, Dios mandó una bendición para su casa. Pero este era un hombre que buscaba la presencia de ¿quién? De Dios. Cuando un varón en su casa hace oración, cuando un varón en su casa intercede por sus hijos, intercede por su esposa, intercede por su hogar, Dios lo va a escuchar y sus oraciones van a llegar delante de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer el varón? Buscar la presencia de Dios. ¿Cada cuándo orar? Siempre.
En vez de pelear más, orar más. Paz de Cristo. Y estamos acá. Y aunque me digas que mi esposa no aplica. Paz de Cristo. Yo sé que a veces hay diferencias y a veces el esposo también dice, ay Dios, ¿por qué me diste esta mujer? Tú la escogiste. Tampoco no aplica, nada nos aplica con Dios, ahí perdemos. Por eso mejor nos rendimos. ¿Y qué hacemos? Oración. Paz de Cristo. Si no la conoce, es bipolar y llega contenta y ya le dio hambre y se enojó, me han contado. Ya peleado, no, haga que ore por ella. Dios dale más paciencia, Señor. Ya la escogí así, ni modo, ahora dame paciencia. No sé qué. Pero sí entienda esto, que el hombre, para que cambie la situación de su familia, ¿qué tiene que hacer? Orar. Igual, si quiere cambiar la vida de sus hijos, ¿qué tiene que hacer por ellos? Orar. Señor, güey, que mis hijos me los mandaste y si son bien rebeldes. Yo no era así. Yo que me acuerde, pues es que ya se le olvidó, ya. Le pasa como a mí, por eso. No, igual, quiere que sus hijos, sus hijas cambien. ¿Qué tiene que hacer por ellos? Orar cada cuándo. Siempre. Y es que ya le dije a mis hijos que así no, y ya le expliqué con manzanas, y ya le enseñé un video, y estuve ahí, le dije, hijo, hija, entiende, las cosas no son así. Y me dice, sí, está bien, y otro día no lo haces. ¿Por qué? Pues porque en vez de estar ahí, sí, dedíqueles tiempo, enséñeles, pero ore más. ¿Por quién? Por ellos. Mira, está Cornelio y toda su casa. ¿Cada cuándo hacía oración Cornelio? Siempre. ¿Usted cree que en algún momento no lo vio a su hijo? Está orando. Está dedicándole tiempo a Dios. Se predica de primeramente con el ejemplo y lo demás se va añadiendo. Pero el hombre que es cabeza en un hogar debe de buscar la presencia de ¿quién? De Dios. Imagínense que el padre le diga a la familia, vamos a orar, hijos. Y él no ora. Vamos a hacer un ayuno y él nunca hace ayunos. O ir a la iglesia y él va o no va, nunca va. No, un hombre va a marcar la diferencia de su casa cuando busque la presencia de Dios. Ahora abra su Biblia en Hechos 10:31. Dice la Biblia que Dios miró las oraciones y lo que Cornelio daba para él, y que llegó delante de ¿quién? De él. Para que usted entienda, él oraba, hasta que en algún momento llegó y llamó la atención de Dios. Dice, este es el último pasaje que vamos a leer. Y dijo Cornelio, Hechos 10:31. Amén. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, con poder a Jesús de Nazaret, y como éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían y hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Que ya leyó toda la historia de Cornelio. Era un hombre de Dios y dice la Escritura que él hacía oración. ¿Cada cuándo hacía oración? Siempre. Y Dios miró sus oraciones, Dios miró lo que él daba y le trajo la salvación a toda su casa. Cuando no eran judíos, cuando no pertenecían al pueblo o a ese lugar, por sus oraciones fueron llenos del Espíritu Santo, por sus oraciones fueron bautizados, porque un hombre de Dios marcó el ejemplo, hizo oración, fue cabeza y marcó la diferencia en toda su familia. Paz de Cristo. Ya voy a terminar. Un joven, una mujer y un varón de Dios que hacen oración, que interceden por su casa, que toman la iniciativa, Dios puede bendecir a toda la familia. No importa si es mujer, no importa si es varón, no importa si es joven, Dios puede marcar la diferencia. Dígale que tiene al lado: tú puedes. Dígaselo: tú puedes. No espere a que alguien en su familia lo haga. No diga: ay, es que mis hijos, y los hijos, ay, es que no conocen a mis padres, se enojan por todo. Me han contado. No me comprenden, no me entienden, mi papá, mi mamá no me entienden. Voy a comer un gusano, ahí están los hijos. No, joven, mujer, varón, no importa quién sea del hogar, si uno toma la iniciativa, va a cambiar toda su familia. No diga: voy a esperar a que mi esposa lo haga, voy a esperar a que mi esposo cambie, voy a esperar a que mis hijos cambien, maduren, voy a esperar a que mis padres entiendan que ya no es como hace 100 años, Paz de Cristo. ¿Yo me estoy explicando? ¿Quién tiene que empezar a tomar la iniciativa? Uno. Y usted puede cambiar la historia de toda su familia. Puestos de pie. La fe de David enriqueció su casa y trajo la salvación. La fe de Esther, de Noemí, trajo bendición a su hogar y también trajo la salvación. Las oraciones y perseverancias de Cornelio, un varón de Dios, trajo la salvación a toda su familia.
nadie quedamos exentos. Nadie puede más, nadie puede menos. Todos pueden alcanzar lo mismo en la presencia de Dios y pueden traer el mismo impacto en su familia. Solo se necesita de un joven, de una mujer y de un varón que comiencen a tomar la iniciativa. De alguien que diga: voy a orar por mis padres, voy a orar por mi papá, voy a orar por mi mamá, voy a orar por mis amigos, para que Dios los cambie y Dios los transforme y Dios haga la obra en ellos. Un joven lo puede hacer. Y una mujer puede orar: voy a cambiar y voy a orar por mis hijos. Si tiene esposo, voy a orar por mi esposo, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme, obre en mis hijos y Dios lo va a hacer. Necesita de un varón que sea cabeza y diga: voy a orar por mis hijos para que tengan entendimiento, sabiduría, agarren sabiduría en el nombre de Jesús. Voy a orar por mi esposa, por su carácter, temperamento, no sé. Y Dios va a hacer la obra. Pero no espere a que alguien más lo haga en su familia. No espera que diga: es que voy a esperar a que mis hijos maduren. Y los hijos: voy a esperar a que mis padres, y mejor yo crezca, que me vaya de mi casa. Porque aquí nadie me quiere. Todos me odian. Ahí le pago. Y la esposa igual: voy a esperar a que mi esposo, que le la cabeza, se le prenda el foco. Y no. Hay que comenzar cuando, ya. ¿Quién? Uno. Repito, hay que comenzar cuando, ya. ¿Quién? Uno. Usted puede cambiar la historia de su familia. Vimos solamente 3 ejemplos, pero la Biblia está llena de hombres y mujeres que cambiaron la historia de su familia, de ellos y de toda una nación, que han causado grandes impactos que ahora están en la Biblia y nos dejan de ejemplo a la fecha que sí se puede. Paz de Cristo. Nos dejan en ejemplo a la fecha que sí se puede. Sí puede cambiar, puede formar una familia fuerte, puede formar un hogar fuerte. No importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si es joven, no importa si es casado. Usted puede marcar la diferencia en el nombre de Jesucristo. No importa si es joven. Hubo un tiempo que estuve algunos meses viviendo en un estado y luego yo estaba ahí solo y hacía oración, y hacía oración, y hacía oración. A veces, tal vez usted va a empezar a hacer oración solo. Hágalo. Ya después se le sumará alguien más en su casa, pero no importa que usted lo tenga que comenzar a hacer solo. No importa, usted hágalo. Sea como Cornelio, los varones, sean como Esther, las mujeres, y los jóvenes sean como ¿quién? Como David. Y va a marcar primeramente la diferencia en su vida, va a causar un impacto en su familia, después ese impacto va a alcanzar la iglesia y al final puede alcanzar mucho a su alrededor en el nombre de Jesús. Voy a invitar a que levante sus manos, cierre sus ojos y crea que usted puede hacerlo. Si Dios lo ha traído a este lugar, si hoy usted ha escuchado este mensaje, es porque Dios le está diciendo a usted que ustedes pueden. No importa la edad, no importa la juventud, no importa en qué posición están parados, no importa si son casados, si no son casados, no importa si ya en algún momento de la vida han fracasado en algo. El día de hoy usted puede cambiar la historia, pero tenemos que hacer como hombres y mujeres en la Biblia, que oraban, que ayunaban y tenían la fe en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de tu divina presencia y te doy las gracias. Gracias por el mensaje del día de hoy. Gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy hemos oído. Gracias, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor. Que lo que hoy aprendimos impacte nuestra vida. Que es necesario comenzar a tomar la iniciativa para que haya un cambio en nuestra familia, para que haya un cambio en nuestro hogar y en nuestra casa,
comenzando desde uno mismo en el nombre de Jesucristo. Porque Padre, nosotros no cambiamos corazones. El padre no va a cambiar a sus hijos, ni los hijos a sus padres. El esposo no va a cambiar a su esposa, ni la esposa a su esposo. El que cambia corazones, Padre, eres tú. El que cambia las vidas, Señor, eres tú. Te ruego, Señor Jesús, que hoy podamos comprender eso. Y hoy venimos a ti. Y hoy venimos a clamarte a ti, Señor, a buscar tu rostro, para que ese impacto, Señor, alcance nuestra familia, para que ese impacto, Señor, sea de grande bendición en nuestro hogar, en el nombre de Jesucristo. Porque una oración, Señor, constante, puede cambiarlo todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, forma, Padre, familias fuertes, familias bendecidas, Señor, de hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, no importando en dónde estamos parados, tú puedes cambiarlo todo, Señor. Pues aún tienes el poder de la vida y de la muerte. Tienes el poder del tiempo. Controlas el cosmos. Está escrito, Señor, que para ti, Padre, no hay nada imposible. Te pido, Señor, que hoy tengas misericordia de nosotros, de este hogar y de cada familia, en el nombre precioso y poderoso